Arturo Salinas es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León con nosotros aquí en La Guillotina. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Mario, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Como la montaña no fue a Mahoma, no pudiste ir a mi informe porque tienes programa en vivo justamente. Sí. Aquí estamos y te agradezco mucho la invitación para platicar contigo y tu auditorio. Pero me excusé a tiempo, ¿no? Lo sé. De la ausencia. Agradecido. Es que Arturo presentó su informe de actividades al frente del Poder Judicial la semana pasada. La semana pasada, el jueves, 1 de agosto. El jueves, pero era a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. No iba a coincidir con este programa en vivo y bueno, por ahí está. Estuve yo ausente, pero estuvieron ahí los reporteros, hicieron la cobertura. Tenemos un resumen de parte de lo que tú mencionaste en ese reporte de actividades. Pero vamos a dejar esto a un lado y dame un panorama global de cuál es la situación en general en que se encuentra ahorita el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Mira, Mario, yo creo que lo resumiría en 3 cosas. La primera, una situación financiera complicada. Primero, porque como sabes, no hubo un presupuesto 2024, operamos con el presupuesto 2023 y un presupuesto 2023 sin inflación. Esto es, digamos, el primer elemento que nos complica financieramente porque pues, la renta nos suben las inflaciones, los sueldos se actualizan, sobre todo la parte sindicalizada por contratos colectivos, y hay incrementos en muchas cosas de los servicios que se brindan. Pero sobre todo algo que ha dolido muchísimo, Mario, y ustedes han dado cuenta de ello, es que prácticamente en casi todas las quincenas, el depósito que debe de hacer el gobierno del Estado para pagar la nómina y tener los recursos para la operación, pues no se ha hecho en tiempo. Y esto lo hemos denunciado. ¿Todavía? Tenemos un mes prácticamente de que no, pero antes de esto, desde noviembre del año pasado, prácticamente todas las quincenas teníamos un retraso en los pagos. Entonces, esa parte nos complica. ¿Qué va a suceder? Si yo te dijera, si no hay ampliaciones presupuestales, si no logramos prácticamente aumentar la parte de la inflación, que es el diferencial importante, pues vamos a tener un cierre muy complicado. Vamos a tener que dejar de pagar o de diferir algunos pagos como rentas, como algunas cosas que el Poder Judicial tiene, porque no podemos dejar de brindar servicios. Esa parte la tenemos muy clara y hemos estado brindando el mismo servicio para que la ciudadanía no resienta absolutamente nada. Entonces, esa sería como la primera parte donde estamos. La segunda, en una incertidumbre, porque, como sabes, el presidente presentó una reforma al Poder Judicial en donde esta reforma puede afectar también a los poderes judiciales estatales, en donde se busca pues, prácticamente hacer un borrón y cuenta nueva, váyanse todos para su casa y que ahora lleguen nuevos juzgadores, llámense jueces, magistrados, electos por elección popular. Ha faltado todavía esta parte de la letra chiquita, es decir, va a ser gradual, va a haber una transición, en cuántos años se va a lograr. Entonces, esta incertidumbre pues, se vive y se palpa con los compañeros, evidentemente importante. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa, Mario, pues creo que falta mucha colaboración institucional para hacerle frente a los problemas que tenemos como sociedad importantes, empezando por la seguridad. Como saben, la seguridad es un tema que en los últimos días, meses se ha venido complicando y creo que es un tema en donde todas las autoridades se deben de sentar a la mesa. ¿Colaboración institucional entre qué instituciones? Entre todas las instituciones, llámese los poderes del Estado, llámense los municipios y los organismos autónomos. Todos participamos de alguna manera en el tema de seguridad. El Poder Judicial es el último eslabón en la cadena, es decir, una vez que la policía haya atrapado a un delincuente, lo haya puesto a disposición de la Fiscalía ha hecho su investigación, presente la carpeta, lo ponga a disposición de un juez, etcétera. Pero todos participamos y creo que esta parte, a mí en lo personal como ciudadano y como presidente obviamente del Poder Judicial, me preocupa y me ocupa y creo que tenemos que poner esto antes que cualquier otra cosa. Yo quiero señalar que esta es una preocupación que a mí siempre me manifiesta todo el mundo, el tema de la seguridad, y creo que en eso no debe haber ni ningún tema político, no debe haber ningún tema más que la generosidad de ponernos a trabajar por algo que los ciudadanos necesitan. Ya. Pero sí vienes tantito cargadito político, porque las 3 cosas le pegan al gobernador, los tres, porque no me dijiste nada positivo.
No, no, me dices... Yo te pregunté cómo está la situación del Poder Judicial y me hablaste de falta de lana. Falta de lana. Y digo, no estoy diciendo que no sea Sí, cierto, sí. no estoy diciendo que no sea cierto. La reforma falta federal, de lana, la incertidumbre y la inseguridad y la falta de, la parte de coordinación. de colaboración entre todos ellos. Antes de entrar a algunas dudas sobre estos tres temas en particular, ¿algo bueno que...? No, cosas buenas es, seguimos trabajando, obviamente, en acercar la justicia, Mario. Abrimos 2 módulos judiciales, uno en Santiago y otro en Eso hace que la gente Sabinas ya no tenga Hidalgo. que venir hasta acá. Eso hace que la gente no tenga que venir para acá. Okay. Como sabes, habíamos abierto el año pasado en Allende un módulo y ahora abrimos uno en Santiago, abrimos uno en Sabinas Hidalgo. Ya tenemos 9 módulos operando y esto evita que la gente se traslade, sobre todo la parte de los municipios fuera de la zona metropolitana. Por ejemplo, tenemos en Lampazos, tenemos en Sabinas, tenemos en Juárez, tenemos en Santiago, tenemos en Salinas, Victoria, tenemos... O sea, hacemos que el ciudadano no tenga que moverse. Entonces abrimos 2 más, estamos sumando 9 módulos en general, operando ahorita. En ese módulo, ¿qué es? Prácticamente todo, Mario, es como un juzgado. La gente puede ir a tomar una audiencia, puede ir a presentar una demanda, tiene mediación, tenemos mediadores certificados para poder resolver los conflictos. Los alcaldes los usan mucho, ya ven, muchos hacen estos días ciudadanos, sea miércoles, lunes, el día que sea, y cuando hay conflictos en la sociedad, usualmente los canalizan con nosotros, los toman los mediadores y buscan arreglar esos conflictos. Entonces, más o menos en el último año, estos 9 módulos judiciales atendieron casi 3,000 mediaciones y se vieron casi 800 videoconferencias, es decir, audiencias que se tomaron en sitio sin tener que trasladarse pues a un juzgado próximo, ¿no? Entonces, creo que los módulos están siendo un tema muy, muy importante. Seguimos trabajando con la parte de crecer algunos lugares que necesitan módulos. Digo, Palacios de Justicia, por ejemplo, García es un municipio de ultracrecimiento, ya tiene más de 400,000 habitantes. En García teníamos solamente 2 juzgados. Ya estamos con un proyecto para iniciar la ampliación, para tener un tercer juzgado, tener un centro de convivencia y, por supuesto, pues dar mejores servicios. Y en esta parte de los centros de convivencia, Mario, también hemos buscado descentralizar. ¿Te acuerdas tú de la famosa Casa de Chocolate? Sí, mucha claro. gente la conoce, Sí. en el Obispado. En el Obispado. Complicadísimo de llegar. Donde vivas, aunque vivas en Monterrey, agárrate una hora pico y trata de llegar a la hora a la Casa de Chocolate. Entonces, se hicieron 3 cosas. La primera, ampliar el servicio los 365 días del año, es decir, ya no cierra la Casa de Chocolate. Y se amplió el horario de atención de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Esto qué permite? Pues permite que los padres tengan más tiempos en los cuales pueden ver a sus hijos, agendar más opciones y sobre todo vamos descentralizando. Ya abrimos en Apodaca un centro de convivencia, queremos abrir el de García y ya estamos en plática con el municipio de San Nicolás, de Escobedo, en el sur de Monterrey, para ir acercando los lugares prácticamente más cerca de las familias. Creo que la Casa de Chocolate tenderá a cerrarse, que es una ubicación muy hoy que no es muy accesible para nadie, y obviamente en San Pedro también necesitamos para darle servicio a Santa Catarina, San Pedro. O sea, una especie como de desconcentrar el servicio y acercárselo a donde viven las familias. Imagínate que un padre de familia, Mario, le dan 1 hora de convivencia con su hijo y vives en Escobedo y tienes que ir al Obispado. Te vas a tomar cuando menos 1 hora y media de tráfico para llegar al Obispado. El tema de la chamba, ¿no? Más tienes que ajustarte. Hora y media, 1 hora que veas a tu hijo, más otra hora y media, fueron 4 horas. Fue medio día de trabajo y lo que perdiste, obviamente, de la chamba, el trabajo, etcétera. Partiendo de la base que tengas automóvil. El transporte público te puede tomar cuando menos 1 o 2 horas más. Entonces, eso no es calidad de vida, eso no es proteger los derechos de los niños y adolescentes, y creemos que tenemos que tener estos centros de convivencia en lugares mucho más estratégicos. Ya hicimos un estudio, analizamos las familias que están en esta situación y ya tenemos los puntos geográficos donde vamos a empezar a la descentralización de los centros. Para irnos a la primera pausa, Arturo, si me lo Sí. permites, si pudiéramos ponerle una calificación, como cuando el maestro te decía, ustedes mismos evalúen, saquen el examen, ahora ustedes mismos califíquense. La eficiencia, la impartición de justicia en el Estado de Nuevo León,
del 0 al 10, ¿qué calificación tendría? Híjole, Mario, siempre es complicado, pero creo que, y dicho no solamente por un servidor, sino por los comentarios que recibimos, yo creo que sí tendríamos un 9. Y al ratito, si quieres, te explico por qué no podemos llegar al 10 y la intención es llegar a un 10. Hay todavía procesos que son manuales, que no están completamente automatizados, Sí. que son los que vamos automatizando. Tengo más duda por qué nos fuimos al 9. No sé cómo vas a llegar al 10, que sería excelente. De Arturo, 9 de calificación a la función, eficiencia y trabajo del Poder Judicial. Sí. ¿Por qué 9? Porque tenemos todavía algunos procesos que son manuales, por llamarlo de alguna manera, que hacen que la eficiencia, digamos, del proceso a veces se vea trunca. No, pero ¿por qué te fuiste tan arribita, tan 9? No porque le estás tirando al 10. No. Mira, y a mí me decía mi maestro cuando decía califica, se pasa un 8, ¿no? Más o menos, para que no suene tan... Fíjate que la realidad de las cosas, Mario, Pero bueno, es que, tú eres el que lo es puso. que el Poder Judicial de Nuevo León es un ejemplo nacional. Prácticamente la mayoría de los programas que hemos implementado aquí han sido replicados en otros estados, desde el propio Tribunal Virtual, que empezamos en 2002. Nosotros somos prácticamente, te diría, el único Poder Judicial de toda la República que operamos 100% virtual. Nosotros hacemos audiencias completamente virtuales, el expediente es completamente electrónico. Esta parte no es sencilla y eso es lo que te da una eficiencia. Obviamente estamos siempre buscando mejorar en este tipo de cosas. Los tiempos, si tú mides los tiempos de resolución, juicio laboral, por ejemplo. Juicio laboral que acaba de entrar en todos los poderes judiciales, tenemos prácticamente, vamos para casi 2 años con el tema de los juicios laborales. Nuestro promedio anda sobre los 80 días de un juicio, de una resolución, etcétera, y quizá los otros estados anden sobre arriba de los 100 fácil. Entonces, creo que tenemos buenos indicadores, no nos conformamos, Nuevo León es una sociedad muy exigente en todos los sentidos y obviamente queremos pues mejorar y tener siempre el 10 de calificación. Detectamos esas pero partes. Ese 9 que tú autocalificas al Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, tendría que ser un 9 donde yo, usuario, lo voy a llamar usuario, Sí, como claro. le llamo, Sí, usuario. usuario, entro y salgo del sistema y siento que tuve un servicio Claro. de 9. Por supuesto. ¿Así crees que sea? Nosotros- La percepción de la gente. Nosotros estamos certificados con ISO 9001-2015. Acabamos de tener nuestra recertificación. Tenemos un proceso de mejora continua y todos los procesos los medimos, Mario. O sea, todas las áreas del tribunal, prácticamente todas las materias, incluidas la parte informática, la parte de administración, todo tiene certificación ISO 9000 y entonces nos permite medirnos y nos permite tener una mejora continua y nos permite tener la retroalimentación del ciudadano y en base a eso seguimos mejorando y mejorando y mejorando. Entonces, esta parte del sistema de calidad nos permite medirnos, nos permite mejorar y nos permite evaluarnos constantemente. ¿Dónde está el reto para que el servicio del Poder Judicial en el Estado de Nuevo León llegue al 10? ¿En puras implementaciones de tecnología? No, creo que es un reto combinado. Uno tendría que ver con algunos temas legislativos, Mario. Por ejemplo, en materia penal hay un tema que sucede muchísimo y es audiencias que se difieren y se difieren. Se difieren por muchas razones. Porque no llegó el defensor, porque no hay suficientes defensores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque tiene que estar alguien presente de la Procuraduría del Adulto Mayor, por ejemplo. O sea, creo que la parte legislativa para regular que hay un determinado número de diferimientos para que se celebre eficazmente una audiencia, es algo que duele mucho. Esta parte creo que necesitamos mejorar la manera entre no violar los derechos humanos y sobre todo ser eficientes en esta parte de la celebración de las audiencias. Hay otra parte que tiene que ver con las ubicaciones geográficas, por esto esta parte de los módulos judiciales nos sirve, porque tampoco justifica lugares, a lo mejor tener un juzgado abierto en determinadas zonas y por eso los módulos judiciales es una manera de acercarnos, de que la gente vea de la parte electrónica, que todo se puede hacer vía electrónica, y una tercera parte tiene que ver justamente con el personal. Nosotros tenemos
una carencia todavía de personal. Necesitamos... ¿Qué tan cortos andan? Pues mira, ¿Y a qué niveles? A niveles principalmente de secretarios y básicamente yo te diría que el fuerte estaría en los secretarios, y el tema de jueces lo hemos ido solventando, hemos estado designando jueces, pero digamos la parte operativa, que son los secretarios tanto de los juzgados como de las salas, etcétera, creo que estamos cortos, y hay una limitación no solamente de presupuesto. La ley de disciplina financiera, Mario, establece que no puedes aumentar tus plantillas de personal en un más de el 3% anual. Entonces, a menos de que haya una reforma legislativa, donde hemos podido incrementar el personal. O sea, no puedes crecer tu planta de trabajadores más de un 3% anual. Cada año. Exacto. Y entonces, en una ciudad como Monterrey, en un estado como Nuevo León, donde el incremento de asuntos es mucho más del 3%, te vas quedando rezagado. Y no solamente, por eso digo, no solo es un tema de recursos, porque aunque pudiéramos conseguir los recursos para contratarlos, tengo una limitante, digamos, legal para ello. Pero esa ley la puso el Congreso. Es federal, es federal. Ah, sí. es federal. Sí, es la Ley Federal de Disciplina Financiera. Ya, entonces, aplica parejo para todos los pisos. Aplica parejo para todos los pisos. Hay una excepción en esa ley que establece que cuando hay una reforma, para implementar la reforma sí puede haber un cambio. Entonces, donde hemos hecho crecimiento, Mario, fue cuando implementamos, por ejemplo, la reforma laboral. Hay una reforma al Código Civil y Familiar de Procedimientos, que se va a aplicar a partir del próximo año. Ahí podremos hacer algunos incrementos de personal. Pero esos son los retos con los que nos enfrentamos, que un juzgado, Mario, por ejemplo, tradicional, tiene 3 secretarios nada más. Estos 3 secretarios, nomás para ponerle un contexto, más o menos uno se encarga del acuerdo diario, otro se encarga de hacer proyectos de sentencia, el otro se encarga también de ayudar con proyectos de sentencias, amparos, etcétera. Pero más o menos un juzgado saca 20 sentencias diarias. ¿Diarias? Diarias, claro, por supuesto. Es enorme el reto que hay. Ahora, 2 preguntas. ¿Cuánto gana un secretario? Un secretario debe estar ganando, en primera instancia debe ganar como alrededor de 47,000 pesos. Muy bien, no está mal. Sí. No está mal. Que tengan esta carga de trabajo, ¿qué tanto puede impactar en la objetividad o eficiencia de dar un buen veredicto judicial, una buena resolución objetiva? Evidentemente, el tener una carga y tener tiempos que hay que cumplir puede impactar, obviamente. Y por eso estamos buscando descargar el trabajo que es no jurisdiccional, porque también los juzgados, por ejemplo, antes las copias certificadas, y esto fue algo del año pasado, si tú ibas a pedir un expediente, una copia certificada de tu expediente, hay que sacar la copia y el secretario tiene que rubricar todas las hojas. Imagínate un expediente de 5,000 hojas o de 500, hoy las copias certificadas son electrónicas y ya las puedes hacer de manera electrónica. Entonces, estamos tratando de simplificar con procesos automáticos. Ahora estamos metiendo la inteligencia artificial, por ejemplo, en las notificaciones, etcétera, para tratar de quitar carga administrativa y dejarles el tiempo de calidad justamente para las tareas de pensamiento, de resolución, jurisdiccionales, etcétera, ¿no? 20 sentencias diarias por juzgado. ¿Cuál debería ser una carga que no ponga en riesgo las operaciones? Mira, puede ser muy subjetivo, Mario, porque hay algunos asuntos que son muy de trámite. Por ejemplo, los divorcios incausados, Mario. Imagínate resolver un divorcio así rapidito porque tengo mucha chamba y tengo que sacarlo ya. Los divorcios incausados son muy sencillos de resolver porque ¿Cómo es un divorcio incausado? No hay conflicto, no hay nada en pugna. Entonces prácticamente es un acto administrativo. O sea, los juzgados familiares principalmente, la mayor carga de trabajo, alrededor del 55-60%, son cosas que tienen que ver con divorcio incausado. Hemos incluso analizado la posibilidad de poner juzgados especializados en divorcios incausados. En algunos juzgados, Mario, hacen divorcios incausados, no sé si la palabra correcta sean colectivos, pero en una misma audiencia pueden conectar a 10, 15, 20 personas. Se oye gacho, pero en paquete. En paquete, en bloque, le llamamos, en bloque. Y entonces, en la misma audiencia, aprovechan y pues
dictan ¿Palomeatos? 50, 60 resoluciones. Casi rellenar los datos generales. Sí, porque no hay un conflicto, es Correcto. simplemente un trámite administrativo. Los juzgados civiles, por ejemplo, que son mucho más complejos, evidentemente tienen un número menor de sentencias, pero el promedio, Mario, por juzgado más o menos son alrededor de entre 2.500 y 3.000 expedientes al año por juzgado. Esa es su carga laboral. Y el tema de eficiencia, desde que llego yo usuario, desde el principio y termino un proceso judicial en el Estado de Nuevo León. Depende del tipo de juicio, pero yo te diría que una media podría estar entre los 6 meses, 8 meses. O sea, aunque haya estrategias, porque las hay, Sí. evidentemente, de un abogado, Claro, y del por otro, supuesto. y que vamos a patear el bote, Quitando los extremos, digamos, donde hay abogados que se encargan de dilatar los procedimientos de manera estratégica, y digamos los que son demasiado rápido porque las partes también, digamos que la media podríamos hablar de procedimientos de entre 6 y 8 meses. Bien, de los 3 puntos iniciales, Arturo, Sí. Y recordándole a la audiencia que nos sintonizó más tarde, estamos platicando con Arturo Salinas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, a propósito de su rendición de informe de actividades al frente del Poder Judicial. El tema del presupuesto, ya chupó faros, ¿no? Digo, Sí. ¿O estás esperando que te manden lana No, extra estamos, en lo que resta estamos justamente al interior. ¿Tu dependencia es en qué porcentajes del gobierno del Estado? ¿Recibes dinero del gobierno federal? No, todo lo recibimos a través del el gobierno del Estado, y el recurso que recibimos es un recurso combinado. Alguna parte es de participaciones federales, otras son de participaciones estatales, pero para nosotros es, digamos, Pero un solo vía el gobierno del Estado. gobierno del Estado. Pero debe estar etiquetado. Está etiquetado, por supuesto. Nosotros el 92% de nuestro presupuesto, Mario, es nómina. Entonces, ¿El 90 y? 2%. Sí. O sea, realmente para mí el tema del presupuesto se vuelve importante porque es nómina. Entonces, ¿qué pasa con un presupuesto 2023? Que en abril de todos los años, como tú sabes, hay una revisión del aumento salarial que hace el propio sindicato. Entonces, lo aumentan, este año fue un aumento del 5.5% a los salarios de los servidores públicos. Ese 5.5% pues no está reflejado en un presupuesto 2023. Entonces, de entrada ya tienes un 5.5% menos que el año pasado. Y nos subieron la renta, te suben la luz, te suben los servicios, te sube todo. Entonces, estamos haciendo obviamente un uso muy eficiente de los recursos. Hemos tenido que dejar de hacer algunas cosas para poder lograr cerrar este año y con la esperanza de que ahora sí haya un presupuesto para el año 2025. Este año prácticamente tiene que subsistir con los recursos que están del 2023, con el mismo presupuesto del 2023, esperando que se solucione el conflicto político en el Estado, que no va a pasar. A ver, eso lo digo yo, no lo digas Correcto. tú, pero lo estás pensando, entonces no va a pasar. Ojalá que el siguiente presupuesto, nueva legislatura, nueva composición, ahí puedan cuadrarse un poco las cosas, si no es que se entrampan un poquito más. ¿Cuánto personal tienes en el Poder Judicial? 2.500 empleados. 2.500 empleados, y el presupuesto 23, que es el actual, ¿es de cuánto? 2.500 millones de pesos, números cerrados. 2.500 millones de pesos. En tu estimación general, de haberse dado un presupuesto nuevo el 2024, ¿debió haber sido de cuánto el presupuesto? Habíamos pedido alrededor de 2.850 millones. 2.850. Estamos cortos 350 millones de pesos. 350, muy bien. Más lo que se sigue acumulando de aquí al 2025. En el tema de la reforma del Poder Judicial, dijiste en tu informe, coincidimos que debe de realizarse una reforma porque la sociedad cambia. La última reforma es de hace 30 años y la sociedad es cambiante. Lo que es importante ver en las reformas es la gradualidad de la aplicación. Sí, Mario, a ver, yo estoy consciente que urge una reforma. La sociedad cambió, hay circunstancias nuevas, hay temas de inteligencia artificial, hay tecnología, hay tantas cosas que han cambiado. Lo que es importante ver es si la elección de los integrantes del Poder Judicial por el voto popular es el mejor método en términos de imparcialidad y en términos de eficiencia y de expertise, digamos, de los juzgadores. ¿Qué ha pasado en otros países? Nada más Bolivia tiene un sistema así y la realidad es que no es un ejemplo en materia de impartición de justicia. Pero sobre todo lo que tenemos que ver es qué va a pasar con los derechos adquiridos de los juzgadores actuales. Hoy tienes juzgadores que presentaron un examen de oposición,
que tienen un nombramiento, que se han capacitado, que están trabajando, ¿los vamos a mandar a su casa al día siguiente de la reforma o la reforma se va a aplicar de manera gradual? Pero a ver, uno de los principios más importantes de las reformas a las leyes es que no sean retroactivos y retroactivos que perjudiquen. Claro, pero como está planteada la reforma, supone que todo el mundo se vaya a su casa. Yo asumo que es el que vaya venciendo, ¿no? Así. O sea, tu chamba termina en tanto tiempo, claro. Entonces se convoca una elección y quien está en el cargo puede aplicar igual que los demás. Por eso dijo Claudia Sheinbaum en alguno de sus discursos, ya como virtual presidenta electa, dijo, pues no se preocupen, los integrantes del Poder Judicial, si tienen buenas credenciales, pues la gente deberá votar por ustedes. Eso sería lo ideal, Mario, que fuera gradual y que se llenaran solo las plazas que queden vacantes, pero no es algo que esté específicamente redactado en la iniciativa de reforma ni en los transitorios. Entonces, esa es la preocupación. Yo le pedí a los legisladores que me acompañaron en el informe justamente eso, que en las discusiones establecieran, uno, la irretroactividad de la ley, es decir, proteger los derechos adquiridos de los que ya son juzgadores y que la reforma sea gradual para aquellas plazas que vayan quedando vacantes, ¿no? Tú, como presidente del Tribunal Superior, como la máxima posición en el Poder Judicial Federal, ¿estás a favor de la reforma del Poder Judicial? Estoy a favor de que haya una reforma. No estoy a favor del texto de la reforma como está. Creo que necesita muchas discusiones, necesita obviamente seguir pensando en la manera en que se va a hacer esta elección, porque puede competir cualquiera, va a ser a través de algún filtro previo, etcétera. Creo que todavía hay muchos detalles finos que hay que trabajar y que hay que discutir. Bien. Arturo, lo que queda de este 2024. Lo que queda de este 2024, estaremos trabajando en el tema de inteligencia artificial. Estamos ya empezando a trabajar e implementar inteligencia artificial en algunos procesos que nos ayuden a mejorar justamente nuestros tiempos de respuesta. Un ejemplo sería en las inteligencia artificial en el Poder Judicial. Por ejemplo, en el llenado de formularios. Oye, a lo mejor ya no ocupamos jueces, ¿no? La sensibilidad del juzgador siempre creo que es distinta, pero, por ejemplo, las sentencias públicas, nosotros tenemos la obligación de que cuando se emite una sentencia hay que hacer una versión pública, no pueden venir los datos personales de nadie. Bueno, eso hoy se tacha, eso es manual. O sea, José Arturo Salinas Garza, se tacha. Y sus generales se tachan. Entonces ya hay ahora programas de inteligencia artificial que, por ejemplo, te hace una versión pública de eso en segundos. Y te ahorra muchísimo Multiplicado tiempo. por todos los expedientes. Multiplicado por todos los expedientes, pues es un ahorro, estamos calculando alrededor de 107,000 horas, hombre, ahorradas al año en este proceso. Por ejemplo, las actas, cuando vas a hacer una notificación, el actuario lo llena a mano, etcétera. Entonces, con inteligencia artificial se llenan detalles, etcétera, y en tiempo real se pueden subir. O sea, hay procesos que podemos eficientar con inteligencia artificial. Ya estamos con las software, las licencias, estamos viendo todos esos procesos. Iniciar los trabajos en García, como te decía, para abrir un centro de convivencia, para tener un juzgado más, para brindar mejores servicios allá. Y la descentralización de los centros de convivencia, que ya estamos en pláticas con los alcaldes, hay que esperar que lleguen los nuevos para ya afinar sedes y todo lo demás. Ya. O los que vayan a repetir, esos ya están más sencillos. Muy bien. Arturo, gracias por estar aquí, gracias por esta charla sobre sobre tu informe de actividades, el tema del presupuesto. Entonces ya se quedan prácticamente... ¿Cómo estamos? ¿No? La esperanza es que no se modifique de aquí hasta el 2025. ¿Y estas ampliaciones cómo las lograrías entonces, estas que me estás mencionando, estos centros nuevos y estos módulos? Pues bueno, son de estas cosas que vamos a plantear justamente en el próximo presupuesto. O sea, esto no sería ya en este semestre. Ahorita la parte inicial sería los convenios de colaboración con los municipios para tener ya lugares físicos, hacer los estudios, tener los convenios para que ellos también autoricen a través de sus cabildos, nosotros, etcétera, y pues esperar los recursos para hacerlo. Muy bien. Arturo Salinas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, gracias como siempre por estar aquí. El agradecido soy yo, Mario, con estar contigo y tu auditorio. Gracias. Eso es todo en esta edición de La Guillotina.